Bienvenidos a la lección 2, Historias de grandes misioneros, con nuestro profesor, Reverendo Peter Don Donaldson. Estudiantes, en esta lección el objetivo es inspirarlos a que ustedes, mediante las biografías de grandes misioneros y destacados misioneros mundiales, puedan ustedes tener ejemplos y también buscar una manera de conocer más sobre el evangelismo a través de estas vidas. En este curso también van a identificar las estrategias que utilizaron para superar desafíos en sus caminos misioneros y van a inspirarse con los ejemplos para que ustedes puedan desarrollar un compromiso aún más fuerte y personal con el evangelismo. Muy bien, lindo experiencia para evangelizar, siempre. Hay unas personas que pueden darnos ejemplos y cosas increíbles. Y vamos a tratar de descubrir algunos hoy con este estudio, algunos que yo conocí personalmente. Eso es lo lindo. Yo sé que eran hombres de verdad y el Señor ha bendecido mucho sus vidas. Y vamos a leer primeramente este verso que encontramos en Efesios, capítulo 4, verso 11, y dice así, en esta manera, que es la formación de la iglesia de Jesucristo. Dice verso 11, Él, Cristo, dio a algunos el ser apóstoles y otros profetas y a otros evangelistas. Eso incluye a nosotros, hermanos, aquí en esta lista que el Señor quiere ver y saber que hay en la obra de Dios. A otros pastores y maestros. Es el orden del Señor. Y vamos a continuar en este orden esta mañana. Y ahora yo quiero también relatar unas experiencias de personas que han pasado la prueba de demostrar cómo evangelizar. Es muy, muy importante. Hace muchos años, cuando yo estaba en el seminario, un misionero vino a hablar con nosotros una semana. El misionero más famoso de muchos años, 50 años más, en India, un país sumamente difícil para ministrar y para evangelizar por tantas religiones y tantos dioses. Los hindúes tienen 3 millones de dioses. Imagínense. Pero en medio de todo esto, y Stanley Jones, cuando yo lo oí predicar, tenía 84 años, pero pasó 50 años en la obra en India. Su plan para evangelizar era muy diferente. En primer lugar, él quería alcanzar a los intelectuales, gurús, jefes, sacerdotes, altos, hombres santos, como ellos dicen. Es un hombre santo que vive en una cueva y recibe cosas supuestamente de sus dioses. A estas personas, él quería, ese es su propósito, poner el anuncio, mesa redonda, ven todos para escuchar. Entonces la gente, como le gustaba discutir y hablar en India, él en esta mesa redonda dejó lugar para cualquier de los maestros de su religión, hindú, Buda, cualquiera de ellos, sentaba alrededor de la mesa y toda la gente atrás escuchando. Y entonces la idea de Jones era él representando a Cristo, naturalmente, diciendo, aunque cada uno expresa, cuéntanos lo que su Dios que ha hecho en su vida o qué significa su Dios en su vida. Y cada uno entonces ya tenía el voz en toda esa gente pensando, ay, qué bueno, y hablaban de sus dioses. Y ya llegó a
Jones, él hablaba de Cristo. Era un hombre tan bueno, tan grande y tan bueno, que el mero primer ministro de India, el famoso Gandhi, entonces me recuerdo él con sus lentes y con sus togas de hindú, unas faldas y una camisa diferente. Gandhi era lo mejor de todos los líderes que India ha tenido, pero era un hindú 100%. Pero él fascinaba a Jones, él encantaba como él. Jones era muy intelectual en muchas maneras, pero sencillo en su evangelio. Y Gandhi comenzó a visitar Jones en su casa. Y a veces dice Jones que pasaba el fin de semana ahí charlando, en el día ahí sentado en la sofá o en la casa o en la cocina, hablando de Cristo. Y Jones dice que Gandhi, haciendo hindú como tan fuerte, lloraba cuando él oía las historias de Cristo, los 10 mandamientos de la Biblia y muchas de esas cosas del cristianismo. Fue tocado, pero nunca aceptó a Cristo como su Salvador. Murió creyendo que la vaca era más sagrada que Dios. Y otra cosa, ¿por qué Gandhi tenía tanta dificultad en reconocer a Dios? Su historia que relata es que cuando él tenía 18, 20 años, joven, salió de su templo de hindúes. Había un joven cristiano, supuestamente evangélico, misionero, predicando en la calle, pero estaba diciendo cosas horribles de esos dioses de los hindúes y criticando esas falsedades y con palabras tan feas. Y Gandhi oyó y hizo algo en su corazón y por toda su vida no pudo ni pensar en hablar de Cristo. Desde que había oído como un joven. Tenemos que tener mucho cuidado cómo presentamos, no cosas negativas, no cosas en contra de otros, no, positiva, pensando, predicando a Cristo Jesús, nada más. Por ejemplo, estos ejemplos que voy a darles ahorita, hace también muchos años, cuando yo estaba en la universidad, al otro lado de la calle era el seminario teológico, donde mi hermano estaba estudiando, y mi hermano era evangelista, como yo lo he relatado en el primer programa, que yo viajaba con él mucho en sus campañas, yendo estaba en el mismo lugar, él con su familia en el seminario y al otro lado en la calle, en la universidad. Y apareció en el seminario un señor de India, se llamaba Samuel Kamalesa, era un buen cantante, tenía una voz increíblemente buena. Entonces, cuando mi hermano, ¿sabías? Invitó a Sam a acompañarnos en la noche a campañas cercanas, yo fui. Yo sentaba atrás y oí Sam hablar y reconocí que ese hombre tenía algo muy bonito, un espíritu típico como de India, muy callado y muy profundo en todo. Y Sam, cuando llegó a ser un pastor en India, muy exitoso, una iglesia grande, y también comenzó una orfandad para huérfanos en India. La cosa es eso, que cuando una familia tiene hijas, es muy peligroso, porque cuando una hija crece, va a casarse naturalmente. Pero según la costumbre de India, el hombre con quien va a casar la hija pide una dowry, una ofrenda, o no sé cómo se llama. Es obligatorio que el papá de la niña tiene que pagar a él lo que pide. Yo quiero casarme con tu hijo, pero tiene que darme 5 bajas y 3 muros y no sé qué, cualquier cosa. Era obligatorio. Por eso, cuando una familia tiene una hija o 2 hijas, pero más, no, el padre pensando, eso va a arruinarme. Cuando se casan, no, entonces abandonaron
sus niñas femeninas, los bebés, mujercitas, lo abandonaron, tirando en el camino, dejándolos, no matándolos, solo abandonándolos. Y Sam comenzó a recoger a estos niños y un orfanato muy grande cuidando a esas niñas y creciendo. Qué obra más grande. Más tarde Samuel siguió predicando y fue elegido como presidente de Visión Mundial, una organización muy grande mundial, y él comenzó a viajar a todo el mundo predicando la palabra de Dios. India, África, Borneo, China, todos lugares representando Visión Mundial, una buena organización. Y vino a Guatemala en una conferencia. Y yo, naturalmente, yo lo conocí, invitamos, y él tiró una casa con nosotros. Qué privilegio tener ese gigante de la fe en la casa. Y él daba pláticas en diferentes iglesias y tuvo que ir a Quetzaltenango. Y yo tenía mi misión de avionetas y lo llevé yo a Quetzaltenango y ya regresaba ahí. Y fue un tiempo lindo. Pero este ministerio que Sam tenía era increíble, predicando el Evangelio en todo el mundo por el resto de su vida. Qué hombre más precioso en todo lo que hice. Y también había famoso D.L. Moody, era un americano que era evangelista en los años 1880, 70, por ahí. Era un vendedor de zapatas, cuando el Señor lo llamó para su obra. Y él comenzó predicando. Y era un gran evangelista. Tuvo mucha gente escuchando y formó una iglesia en Chicago. Hoy en día todavía está ahí, una iglesia grande. Moody, la iglesia Moody, en Chicago. Y también comenzó una escuela bíblica, Moody Bible Institute, ahí en Chicago. Este hombre era formidable, era muy brusco, no tenía fineza de seminarios y todo. Él solo comenzó predicando y era muy bueno, fuerte y grande en su voz. Y él, por ejemplo, él hablaba como un hombre del campo, realmente, en muchas cosas. Por ejemplo, él pronunciaba las palabras como, por ejemplo, Jerusalén, 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 4 sílabas. Él lo pronunció con solo 2. Jerusalén. Esa era una idea. Pero luego la gente fue a Inglaterra. Tuvo una increíblemente avivamiento en Inglaterra. Miles de personas vino a Cristo. El Señor estaba visitando Moody como un evangelista, pero increíble su presentación. La gente lo amaba, era un hombre muy sencillo, pero predicaba con una profundidad increíble. Y después hizo varios viajes a Inglaterra, porque era muy popular en Inglaterra. Y una vez en sus viajes a Inglaterra conoció a un pastor que se llama John Porter, que era un pastor nada más de Inglaterra, pero tenía un buen espíritu. Entonces Moody le dijo, John, ¿por qué no vengas a mi iglesia en Chicago para estar en una conferencia que voy a tener? Y John dijo, muy está bien, sí, con mucho gusto. Y Moody lo pagó para su boleto para venir a Inglaterra, a los Estados Unidos. En aquellos tiempos solo había por barco, no había aviones. Entonces John C. Porter fue a comprar su boleto para ir a Chicago para participar en esa conferencia misionera. El barco se llama Titanic. Ya saben ustedes la historia del Titanic, ese gran barco que se hundió en el mar, en el tiempo frío, en el mar Atlántico. Más de 3,000 personas murieron. Era el desastre más grande en toda la historia del mar aquí. Muchos, no había suficiente. Bueno, la historia es horrible. Y John C. Porter estaba a bordo. Y lo que pasó es que cuando comenzó a hundirse, él saltó al agua, pero el agua era frío. Y dicen los científicos, agua con ese frío, esa temperatura, el ser humano puede vivir solamente 3
4 minutos máximo. No aguanta este frío. Pero John Seaporth tuvo que soltar y saltar en el agua. En ese momento había un hombre que había encontrado una plancha de madera y el agua subido ahí, estaba sentado ahí, solo un lugar para él, además en ese pedacito de madera, y temblando por el frío. Y cuando vio la gente flotando en el agua, y el capitán del barco estaba ahí también flotando, él murió también en el mar. Pero él estaba sentado mirando en la noche, y cuando vino un hombre flotando por ahí, y el hombre comenzó a evangelizarlo. Amigo, has encontrado a Cristo como su Salvador. Mientras estaba en el agua frío, y este hombre aceptó a Cristo. Oh, ayúdame, Señor, y todo, haga esto, diga esto. Y murió. Después que el hombre aceptó a Cristo, John Porter desapareció en el mar y murió. Este hombre que fue convertido esta noche fue salvado y al fin llegó a los Estados Unidos donde él vivía y él comenzó a predicar. Llegó a ser el pastor predicando el evangelio. Y él siempre decía, su fama era, yo soy el último convertido de John Seaporth. Esa era su fama. Yo el último convertido de Porter. Qué lindo, ¿verdad? Testificando cuando estaba muriendo en el mar. Oh, hermanos, qué evangelista. Pero Dios gana mil hombres como él, y Moody, y Jones, y muchos otros. La historia para mí que es lo más increíble es de la historia de cuando yo estaba en el colegio, al otro lado del seminario, había una familia ya que estaba preparando para ir a Japón como misionero. Él y su esposa y sus hijos. Y me encantaba a mí, y yo también a ellos, me invitaron a cenar con ellos de vez en cuando. Mucho mejor la comida de ella, era buena cocinera que la comida de la U, seguramente. Y entonces una noche me invitó, diciendo, hey, danza, venga aquí a comer con nosotros este viernes en la noche. ¿Cómo no? Sí. Tengo un amigo aquí que yo quiero presentar. Es un hombre que está estudiando para ir a misionero a Japón. Oh, qué bueno, misioneros a Japón. Yo pensaba ir a Guatemala. Entonces yo fui a cenar con ellos. Entré en la casa, ahí estaba este misionero sentado ahí. Y me dijo, ese es Jake Shazier. Entonces yo, mucho gusto, Jake, ¿cómo está? Y sentábamos. El hombre era muy humilde, callado, calmado, y una voz suave, y fue un espíritu tan profundo, tan bueno, no así exuberante, pero callado, muy calmado. Y tuvimos una cena y hablamos de Japón y de misiones y todo, y se fue. Más tarde, mucho más tarde, oí la historia de este hombre Jake Shazier. Él estaba ahí en el seminario solo para tomar un semestre de un curso que él creía que iba a ayudarle en su obra misionera. ¿Qué fue su obra misionera? Misionero a Japón. Bueno, qué bueno. Un misionero a Japón. Ah, no. No, espérese. Esto es solo parte de la historia. Aquí viene la parte increíble que voy a contarles ahorita. Cuando Jake Shazier tenía 18 años, vivía en una finca en Oregon, en una área muy rural, pequeño pueblo, y él y su familia. Él tenía una finca pequeña, muy cristiano, fieles al Señor, solamente que hay en esta área muy aislado en el estado de Oregon. Y una familia que amaba al Señor. Cuando Jake Shazier cumplió 18 años, una otra cosa ocurrió. Japón atacó
a los Estados Unidos por la primera vez en Hawái. Los Estados Unidos estuvieron en guerra contra de Hitler en Alemania. Y ahora Japón está con nosotros, el oeste. Ahora Japón, de sorpresa, nadie lo sabía. Y hundieron 5 barcos de guerra y 3,000 marineros, soldados, murieron en ese ataque. Los aviones vinieron. ¿De dónde vinieron? Japón, 8,000 millas de mar a llegar a Japón. ¿Cómo llegaron? De repente los Estados ni sabían. Era sorpresa. Horrible. Un desastre. Y vinieron un portaaviones. Japón tenía 2 o 3 portaaviones y barcos y lindos y aviones, muchos, y salieron unos tras otro tirando sus bombas y destruyendo todo Hawái, todo Pearl Harbor, esta gran área, y regresaban a su... Japón era una nación, es pura isla, es isla, y ellos nunca han sido capturados ni conquistados. En toda su historia, miles de años, nadie había logrado capturar o conquistar Japón, porque es una isla. Es fácil defender una isla. Y también era muy feroz y muy dedicado a la guerra. Y ellos habían comenzado a expandirse, necesitaban más petróleo, más cosas. Entonces comenzó a conquistar, o conquistó parte de China. Y después conquistó a islas del Pacífico, Filipinas y otros lugares allá. Y comenzó expandiendo poco a poco. Y ellos sabían que la única cosa entre ellos y éxitos eran los Estados Unidos. Entonces hizo ese ataque en sorpresa. Pues naturalmente Jack tuvo que ir al ejército, porque tenía 18 años y era un gran ataque y estaba llamando a todos. Y él se fue a reportar a la base naval, ahí en San Diego, California. Y entonces él quería participar como un marinero. Y entró, pero ellos mandaron al Departamento de Aviación para estar en los aviones, que vuelan de portaaviones también. Pero los estados tenían 2 en aquellos tiempos. Y entonces, para comenzar a pelear contra Japón, entonces Jake entró para no ser piloto, porque no tiene la habilidad de esto, pero ellos nombraron para hacer con control de las bombas. Él calculaba dónde y cuándo, y se sentaba enfrente de la nariz del avión y con sus instrumentos, y cuando él avisando al piloto esto, y cuando llegaba al momento de tirar bombas, él tirando las bombas. Ese es su trabajo. Entonces, mire qué pasó. En ese tiempo, un general decidió que tenemos que atacar Japón. ¿Pero cómo? Bueno, tenemos portaaviones, pero muy pocos aviones, pero esos aviones monomotor solo llevan una bomba pequeña, no vamos a hacer mucho y es peligroso llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, este hombre muy inteligente, un general aviador, dijo, hay una bimotor que lleva bombas, podemos adaptarlo para despegar a un portaavión con bombas, pero solo 3 caben y solo tenemos 2, entonces solo 6 de estos tipos. Pero la cosa es despegar el portaavión, pero no puede regresar, no puede aterrizar. Entonces, ¿qué? Avisaron a todas las tripulaciones. Es un viaje de solo una día. Va a salir y no va a regresar. Bueno, ¿cuál es el plan? Despegar, llegar cerca de Japón, lo más posible para no ser descubierto por los japoneses. Despegar, llevar a Tokio, a Japón, tirar sus bombas en Tokio y continuar volando al oeste, porque el otro lado de esta isla de Japón es China. Entonces sigue volando,
pero más al sur un poquito, ¿ves? Porque allá en China, en esta parte de allá, todavía hay muchos, los japoneses no habían llegado. Algunos sí, pero no muchos. Entonces tienen que estar volando en esta dirección hasta que se acabe la gasolina. Y cuando termine la gasolina, tírense, cada uno, para caídas. La noche oscuro. Jake dice que llegaban ahí y los motores pararon y ellos abrieron la puerta y saltaron, cayeron en la selva y comenzaban con instrucciones a andar y ir en dirección del oeste, porque había unas fuerzas de los chinos que todavía estaban con los estados. Y todos comenzaron solitos, porque no sabían dónde estaban sus compañeros. Muchos llegaron, muchos fueron capturados. Sí, fue capturado por los japoneses. Lo llevaban hasta Tokio a una prisión especial para los más peores criminales, porque para Japón, estos hombres eran los primeros en su historia entera que habían tirado bombas, atacado a Japón. Nadie más habían hecho eso en toda su historia. Ellos estaban asombrados. ¿Cómo es posible? Y entonces odiaban los pilotos que capturaron 2 de las 6, los decapitaron una vez, inmediatamente cortaron sus cabezas. Y Jake y otros de los tripulantes lo pusieron en la cárcel. Había una cárcel de 7 celdas y uno de ellos fueron capturados y Jake tenía una celda ahí con su guarda y comida horrible, maltratada, torturada, colgada ahí al día así y golpeada así, tan maltratada porque los japoneses odiaban estos hombres que atrevían a tocar Japón. Y Jake estaba ahí sufriendo, pero miserablemente, comida con gusanos y horrible, y el guardia siempre maltratando con patadas y golpeándole. Así era su vida. Entre estos hombres había uno que tenía una Biblia, y ellos buscaban la forma de pasarlo a cada uno, y cada uno tenía derecho de tener la Biblia un día. Y después tuvo que pasarlo, porque había 7 de ellos y cada uno se estaba leyendo la Biblia. Y entonces Jake tenía la Biblia viniendo a su celda, secretamente, sé que ellos lo hicieron por secreto, y él pudo leerlo. Era cristiano, pero sufriendo como él era. Y Dios comenzó a hablar con él. Y él entonces dijo, ay Señor, y fue tocado Jake tremendamente. Y comenzó a cambiar su manera de pensar acerca de los japoneses, acerca de guardias y soldados que maltrataba. Y el día siguiente, el soldado cuando se metió en el cuarto, golpeándole con su pie, y Jake lo miraba y sonriendo, mirando. El guardia era sorprendido, golpeado, y ese hombre con una sonrisa. Así comenzó. 5 años él estaba en esta cárcel, sufriendo. Pero en los últimos años, su manera ha cambiado drásticamente. Él lo trataba amablemente, aunque ese soldado hizo lo y comenzó a afectarlo. Increíblemente, el soldado entonces él comenzó a mostrar algo a Jake. A veces trajo comida extra en secreto y mirarlo. Y Jake siempre sonriendo. No puede hablar porque no sabe japonés, pero su manera, el hombre comenzó a sentir algo diferente. Ya terminó la guerra. Jake se fue a los Estados. Estaba ahí por un tiempo back home, en su casa, cuando decidió, yo necesito ir allá a Japón,
a declarar el Evangelio a esa gente. No conocen a Cristo. Entonces él se fue otra vez a un misionero a Japón, solito, después de la guerra. Todo había cambiado. Entonces él comenzó a predicar en el aire libre. Y en otros llegaron, pero cuando anunciaron en el periódico, uno de los gringos que bombardearon a Tokio va a estar aquí este sábado en la noche en el parque hablando. La gente llegaba para ver qué atrevido un hombre que está con nosotros. Llegaron mucha gente y ellos escucharon, aceptaron a Cristo. Y formaron iglesias y vino otros para ayudar. Y entonces ya comenzó un gran avivamiento de Jake, que no era un predicador, pero por su fama de ser uno de los aviadores en el mundo, todos sabían, vinieron. Y entonces él regresó por un tiempo de descanso. En ese tiempo de descanso, él fue a Asbury, donde yo conocí a él, porque él quería estudiar un poquito más de teología, porque no era muy profundo en teología. Entonces él estaba ahí por unos meses. Eso es cuando yo lo conocí. Yo cené con él y hablando con él. Y cuando terminé, ahora es la historia que yo aprendí más tarde. Después de ese tiempo, él regresó a Japón para continuar su ministerio de predicar el Evangelio. Ahora aquí es lo increíble. En Tokio, la capital, vivía un aviador de Japón, el más famoso, un alto oficial, el más famoso de todos los pilotos de la Primera Guerra. Él había bajado más americanos que cualquier otro piloto entre todos los japoneses. Él era que dio el ataque contra Hawái en el principio de la guerra. Él fue que guiaba a todos, dicen, ahora está ahí, muchachos, bombardeando. Fuchida era su nombre, famoso, héroe de los japoneses. Fuchida, qué piloto, que bajaban americanos, que mataban muchos. Fuchida, wow, era un héroe de los japoneses. Él vivía en un pueblo cerca de Tokio. Un día sentado en su sala, levantó el periódico y vio un anuncio. Este sábado, en tal lugar, Jake DeShazer va a hablar. Era uno de los aviadores que bombardeaban a Tokio. Fuchida lo miraba. ¿Qué? ¿Es uno de estos que tiraban bombas en Tokio la primera vez en nuestra historia? ¿Que atacaron enemigo? Él va a estar aquí. Entonces Fuchida, ese gran hombre, dice yo, ese hombre yo quiero verlo, yo quiero ver Y se fue. Ves de venir así con este espíritu increíble. Fuchida fue tocado. En este momento aceptó a Cristo como su Salvador. Llegó a ser cristiano, hermano de Jake. Lo odiaba, pero ahora es hermano. Y entonces lo más lindo de todo, él y Jake comenzaron a viajar juntos, en cabañas, los dos, Fuchida, número uno matando americanos, Jake, el primero que hizo bombas en Tokio. Hermanos, amigos míos, es increíble. Es una historia que no se puede ni creer. Así es la presencia de Dios. Así es como el Señor mueve en evangelismo. No sabemos qué va a pasar cada vez que predicas, cada vez que va al parque, cada vez que está en la esquina, cada vez que está proclamando la palabra de Dios. No sabemos qué va a ocurrir, qué va a pasar. Así es, hermanos, amigos míos. Tenemos que
anunciar las buenas nuevas. Por eso está estudiando este instituto bíblico y van para aprender, para tener el deseo de ir a proclamar la palabra de Dios en muchas diferentes formas, en muchas diferentes maneras. ¿No se recuerdan? Apóstoles, pastores, evangelistas. Tan importante, ¿verdad? Así. Entonces, vamos a continuar orando y esperando. Y me gustaría, si ustedes por su deber, pueden buscar en una manera una historia de misiones. Búscalo y compártelo con otros de sus compañeros allá. Y lo que encontré, una historia de un hombre en tal lugar, tal. Hay historias increíbles. Rusia, China, todo el mundo. Hay historias, hermanos. Búscalos. Y vamos a comparar notas, que ver cómo el Señor está moviendo en todo el mundo. Solo fielmente proclamamos tu palabra, ser fiel al Señor. Amén. Amén. Que Dios le bendiga grandemente, señores.